Detrás de ti, hermano. ¡Ojo, detrás de ti! ¡Cuidado atrás! ¡Padre, cuidado! ¡Hermano! ¡Veneno, cuidado! ¿Lo llevas bien? ¿Eso es todo, pues? ¡Ven a tu derecha, hermano! ¡No se rinde! ¡Listo! ¡Veneno enemigo! ¡Bruma! ¡Ya estoy! ¡Padre, cuidado! ¡Ja! ¡Eso es perfecto! Aparición detrás de ti, hermano. ¡Encuentra salud! ¡Genial! ¡Otra aparición! ¡Veneno! ¡No! ¡Arriba!
tu derecha, hermano! ¡Otra aparición! ¡Resiste, hermano! ¡Listo! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Padre, cuidado! ¡Listo, padre! ¡Atención! ¡Atento, veneno! Estoy a la espera. ¡Padre! ¡Genial! ¡Otra aparición! ¡Veneno! ¿Bien, hermano? ¡No te levantes! ¡Ruma! ¡Ya estoy listo! ¡Cuidado! ¡Hermano, no! Muchas separaciones, no se rinden. Esto es todo un desastre.
¡Levántate, hermano! Aparición a tu derecha. Tenemos otra aparición. ¡Padre, cuidado! Ya estoy. ¡Atento, padre! ¡Padre, cuidado! ¡Truma! ¿Esto? Va a ser que no. ¡Padre, cuidado! Cuando quieras. ¡Padre, levántate! ¡Aparición a tu derecha!
¿Mirada táctica? Ya solo quedan 2. Hermano, levántate, hermano. Aparición a tu derecha, hermano. Genial, otra aparición. ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Veneno, cuidado! ¡Atento! ¡Padre, levántate! Aparición a tu derecha. Padre, estás bastante mal. Tenemos otra aparición. ¡Padre! ¡Padre! ¡No se rinden! ¡Aléjate de él! ¡Padre, cuidado! ¡Cuidado, padre!
estuve. Mejor. Vale. Ahí tienes, pequeño mocoso. Pues convertirse en dragón y por su personalidad. ¡Truma! ¡Prepárate! ¡Ya casi está! ¡Tú arriba! ¡Padre! ¡Atrás! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Estoy. ¡Hermano, no! Chico, por aquí. Otra marca.
nuestra marca. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Veo enemigos. ¡Cuidado por arriba! ¡Pesadillas! Cuando quieras. ¡Bruma! Mira aquí. Sí, señor. Es otro de esos mapas.
Debo pediros un favor. Es un favor muy pequeño. ¿Os acordáis de la daga que me disteis? ¿La daga clavada en la espalda del ladrón? ¿Muerto a manos de su hijo? Sí. Eso no se me ha olvidado. He averiguado que perteneció a unos ladrones que actúan en la zona de la fortaleza de Northri. Seguro que llevaron allí el botín del almacén de Fafnir y esa piedra de afilar que me viene también para ayudaros. Al trabajo. Otra búsqueda del tesoro. Inútil. No tanto si de verdad Sindri puede hacernos mejor equipo con esa piedra de afilar. Y... el hijo del ladrón mató a su padre. Trabajo. Exquisito. Estoy aparte. Una misión. Tipo de fe. Curioso. Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia. ¿Que no? Era solo una pregunta. Estoy bien, estoy bien. Volved cuando queráis. Vamos allá. Maestro Atreus, ¿qué se te ofrece? Y ya estoy contigo.
es este? Podría ser los 8 tronos. Déjate de evasivas. ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir, el más listo del mundo. Sé muchas cosas. Sea lo que sea, este sitio parece importante. ¿Para quién? No hay nada de valor aquí. Atreus, ven. Vale, ya voy. ¡Truma!
Sindri, encontramos algo... Los viajeros. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos. Pero la armadura es preciosa. Vamos a ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Vale? Cuando consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una antigüedad valiosísima. Vale, gorronead un poco más por ahí y ya fabricaremos algo. Obviamente no duró mucho con Odín. Pero, ¿cómo acabó Freya siendo una ermitaña en el bosque? Eso fue algo muy cruel, incluso para Odín. Como si el matrimonio no fuese ya un suplicio. Freya era más de lo que Odín se merecía. Aguantó toda clase de humillaciones para mantener la paz y por la seguridad de su pueblo. Pero la locura de Odín, su tiranía, la corrupción de su magia, fue más de lo que pudo aguantar y al final terminó por dejarle. O puedo contarte esta historia más tarde. Gullveig. Te sacaron de este reino demasiado pronto. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gullveig me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gullveig vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gullveig es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico. Puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado 3 huesos de la dulce Gullveig por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gullveig te recompensará. Bien, el cincel especial está ahí, tras esta entrada. Estoy detrás. ¡Cuidado! Cuidado por flanco izquierdo.
Mi esto hemos hermosa acabado. Gulbig. Este reino sufre sin su espíritu. Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá si echamos un ojo Busca mientras... tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa entelequia. Mimir, cuenta cómo acabó Freya viviendo en el bosque. Al fin se había hartado de Odín y lo abandonó. O puedo contarte esta historia más tarde. Los huesos rebosan magia. Debe de ser Gulbig. ¿Podríamos guardarlo? Quizá encontremos el resto. Ese espíritu te miente, chico. ¿Tú qué sabes? He visto muchos espíritus. Son todos unos mentirosos. Este es diferente. Lo sé. Sabes muy poco. Hay algo ahí abajo. Mimir, cuenta cómo acabó Freya viviendo en el bosque. Al fin se había hartado de Odín y lo abandonó. La ira de Odín fue salvaje y la maldijo del modo más terrible que ella podía imaginar. Pero la magia de ella era mucho más fuerte. Tras tanto tiempo juntos, sabía sus puntos débiles y los utilizó para crear maldiciones que ella jamás pudiera romper. Seguiremos más tarde. Odvar. ¿Fri? ¿Estás bien? No, hijo. Mi mercancía está bajo el agua. Mis hombres ahogados, pero sus cuerpos aún andan por las playas. Infernales. Son una plaga. Yo era su capitán. Murieron por mi culpa. Pero esas abominaciones manchan su memoria. Encontraré la forma de liberarlos de su tormento. Estoy decidido a hacerlo. Aquí, chico. Sí, señor. Un mapa del tesoro. Huesos de Gulbig. ¿Qué le dirías ¿A Gulbig? a tu madre? ¿Qué te quedó por decir? Pues... no lo sé, solo quiero preguntarle si está bien. Está muerta, chico. Ya lo sé, pero... tú no lo entiendes. Tú tampoco. ¡Volver! Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos.
Estoy. ¡Atención! ¡Bruma! Aún no puedo. Un Wolver. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¡Bruma! ¡Detrás de ti! ¡No puedo! ¡Mira tu espalda! ¡Aún no! ¡Estoy listo! ¡Cuidado, padre! ¿Te encuentras bien? ¡Atento! ¡Un enemigo más! Lo siento, no puedo. ¡Listo! Hermano, levántate, hermano. Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¡Un Wolver! No estoy listo. ¡Un Wolver!
cuando quieras. ¡Izquierda, hermano! Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¡No estoy listo! Estás moviendo un poco lento. Hermano, levántate, hermano. ¡Un Wolver! Una bestia peligrosa. La derrotaremos. ¡Detrás de ti! ¿Has considerado una retirada táctica? ¿Eso es todo, pues? He descubierto oportunidades de caza y comercio en estas tierras. Hace tiempo que dejé de buscar Jotunheim. Que lo hagan hombres más jóvenes y optimistas. Yo era demasiado... ¿Tú qué le dirías a mamá? Nada. ¿Nada? No me queda nada que decir. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora. El hombre que vino a casa, lo de la serpiente del mundo. Hemos hecho tantas cosas increíbles. Simplemente quiero contárselas. ¿Tú no? ¿Qué otras cosas le dirías? Que estamos bien. Que no se preocupe por nosotros. Atreus, yo... Sabes que yo también la extraño. Creía que yo sabía muy poco. Entonces, Freya se fue y Odín se enfadó. Furioso, le lanzó una terrible maldición. Ah, como no poder salir de Midgard. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Freya no puede luchar, ni siquiera defenderse.
No puede dañar a ningún ser vivo ni con su espada ni con hechizos. En un mundo tan beligerante, ¿qué opción tenía salvo aislarse? Pobre Freya. Si yo fuera ella, también te habría escupido. Sí, chaval. Y yo. Vaya, vosotros sí sabéis montároslo bien. Sé que llevo algún tiempo en una montaña, pero ¿desde cuándo los muertos no se quedan muertos? Una pequeña resurrección entre amigos es una cosa y no puedo quejarme, pero esto es como si el mismísimo Hel campase sobre Midgard. Freya dijo que ya no había equilibrio, que alguien manipulaba las fuerzas. Ah, eso es bastante obvio. Y Odín es el rey de los entrometidos. Pero tiemblo al pensar qué hizo para provocar esto. Quizás involucrar a las valquirias. Sería jugar un juego muy peligroso. ¿Qué os tiene ahí pasmados? ¡Poneos en marcha! Casi se me olvida. Brock, este es nuestro amigo Mimir. Nos conocemos. Ah, ¿y por qué no lo has dicho? Él sabe por qué. Yo sé por sé qué. por Tú qué. sabes por qué. Tú sabes por Silencio. Tema cerrado. Vale. Siento haber sacado el tema. qué. No te conozco, Grandullón. Creo que ha salido bien. Atreus, sígueme. Perdona, me distraje. Mimir, había un santuario sobre una gigante con montones de libros y visiones. Ah, será Groa, guardiana del conocimiento. Era una hechicera que recopiló todos los... El cincel que buscamos. ¿Qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Thomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Thomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Hrimthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Hrimthur salió corriendo en medio de la noche. Thomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí.
Cuando Thomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. ¡Un Wolver! Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¡Truma! Creo que lo tienes. ¿Buscamos un cincel? Sí, la punta de un cincel muy grande. Tal vez ese cristal del anillo del gigante... no ha servido de nada. Oh, bonito truco. Gracias. Idea suya. ¡Truma! ¿Y los supervivientes? Thomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Enemigos más adelante. ¿Atacamos? Ya estoy. ¡Truma! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Magia de hielo!
El enemigo es fuerte. Sabía del árbol del mundo. ¿La base de un cristal de luz? ¿Y el cristal? ¡Truma! Bien, allá va. Lo siento, no puedo. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. Ya estoy. Lo tengo. ¡Cuidado por flanco derecho! No te levantes. Lo voy a derribar. ¡Oh, por la izquierda! ¡Cuidado a la derecha! ¡A tu izquierda!
sido difícil. Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero, al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. ¿Y ese plan tuyo? ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Así es. ¿Pero cómo avanzamos? A Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se las trenzaba en la barba. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. Padre, esto es interesante. ¡Cuidado! ¡Mi tienda está aquí! ¿Vamos a ese edificio? Sí.
¿Crees que habrá algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No. Seguiré pensando. Estoy detrás. ¡Tú avísame! ¡Vaya blindaje! Casi estamos. Lo siento, no. Te estás moviendo un poco lento. Listo y a la espera. Esto es todo un desastre. Atento, chico. ¡Arruma! ¡Atención! ¡Un blindaje duro! ¡Arruma! ¡Atento, padre! Cuando quieras. ¿Qué, hermano? Casi hemos terminado. ¡Fuego por la espalda! No estoy listo. Adiós, blindaje. No puedo. Mimir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra, cuántas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte en esa locura, pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor.
Otro cristal. Solo... ¿Y ahora qué? Oh, tenemos casi todo. Vaya, no va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy pesado para... Ah, ya lo pillo. Bien. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres.